¡Cielos, qué macizo! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Qué buen servicio! ¿Eso es todo? Adiós, vaquero. El macho. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es bellísimo. Eso no me lo esperaba. Algo anda mal. Bien pensado, Woody. Al fin te atrapé, esponja. Así, muerde el cebo. ¡Corre, perra, corre! ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Dime tu secreto, Timmy Turner. ¡Insecto! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de... ¡Eres un grandísimo estúpido! El único monstruo aquí eres tú. Esa es una excelente pregunta. Ese es un verdadero hombre. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. Eso tuvo que doler. Esos bastardos me mintieron. ¡Esta cosa es real, hijo! Este será el fin de Wakanda. Esto se atrae a las chicas. Esto ya no es divertido, es triste. Estoy feliz y enojado. ¡Extremo! Actúas en forma extraña últimamente. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Nos vamos a entender muy bien. ¡Oblígame, perro! Oye, tranquilo, viejo. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡No ir otra vez a la cárcel! No lo sé, tú dime. No me parece que este chico sea muy listo. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Qué jugada fue esa? Simpson, usted es diabólico. ¡Qué ofertón! No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ya basta, Freezer! Sustos que dan gusto. ¿Quieres que explote el universo? ¡Ya nos exhibiste! ¿Quieres que me ponga rudo? Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo te conozco. Tienes mi respeto, Stark. Tú no has visto nada. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Nos van, qué galán! ¿Quién, yo? Usted no aprende, ¿verdad? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. ¿Verdad que te engañé? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Vienen del futuro, eh! Todos se murieron. Fin. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Ah, caray. Eso sí me interesa. Lo logró, señor. ¿Lo logré? No me pidas que deje de ser hombre. ¡Eres un monstruo! ¡Esto no era parte del trato! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Sí, como si estas cosas pasaran. A eso se le llama estrategia. Podría ser el fin del hombre araña. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! A ver, ¿qué pasó? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Deberías llamarte Bob Elegante. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Esa cosa ni sentimientos tiene. Eso es parte de crecer, Timmy. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Adoro los finales felices. Maravillosa jugada. Mira ese potencial. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!
Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy domingo 15 de junio les tengo un súper invitado, Giovanni Pasco del Monitor Geek. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola Camila, muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues bueno, contento de hablar de una caricatura que me encanta, que sí soy como muy fan y pues bueno, a darle, ¿no? Perfecto, entonces muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nadine no está con nosotros en este momento porque Nadine tiene unos compromisos personales, pero nos está acompañando. Y Giovanni, te cuento un poquito acerca de Tus Dementes. Tus Dementes es un proyecto, es un podcast que junto con Nadine creamos con la idea de juntar psicología con los cartoons, con esos cartoons que siempre hemos amado y verlos desde una perspectiva diferente. Hoy, como lo acabas de mencionar, vamos a hablar de una caricatura que te gusta bastante, que es Avatar. Y quisiera preguntarte, ¿cómo conociste a Avatar? ¿Qué te acercó a Avatar? Fíjate que Avatar la comencé a ver cuando salió originalmente aquí en México, que la proyectaban en Nickelodeon, pero era como un tiempo antes del streaming, entonces era el capítulo que te encontraras así en la televisión, pues era el que veías. Y me acuerdo que, o sea, digo, para cuando salió Avatar yo ya estaba grande realmente, creo que ya tenía hasta mi hijo, pero me llamó la atención como de repente le prendía y estaba un capítulo y como que me llamaba mucho la atención, como que no sabía exactamente de qué trataba, pero pues sí, como que la historia me atrapó, los personajes me atraparon, pensé que era algo más ligero, honestamente, la primera vez que lo vi, pensé que era algo mucho más ligero. Y de repente, pues es que le dejas ahí porque está interesante y de repente te comienza a atrapar. Pero fíjate que cuando salió originalmente, no la vi toda corrida, sino como que veía como capítulos salteados y pues ahí vas como uniendo las piezas de toda la historia. Y ya hasta después ya la vi como completa de principio a fin, ya que estuvo en streaming. Y bueno, la amé todavía más, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de Avatar? ¿Qué fue lo que te dijo, no, sí, me la tengo que ver completa, ya no tan salteada, sino vérmela completa? Creo que tal vez fue el capítulo de la tormenta. Creo que fue el capítulo que yo dije, ok, esto es algo diferente a lo que yo estaba esperando, esto es algo como mucho más profundo, ¿no? Que creo que fue el primer capítulo de Avatar que sí, sí te dice, ok, esto no es solamente como la caricatura del sábado por la mañana, o sea, esto va a explorar temas más profundos. Que el capítulo de la tormenta justamente creo que nos habla de un paralelo muy interesante entre Aang y Zuko, porque, por ejemplo, es el capítulo en el que Aang decide como escapar de sus responsabilidades y que Zuko intenta abordar responsabilidades que todavía no son de él en ese punto. Entonces es cuando su papá lo reta a un Agni Kai y es cuando le hace la cicatriz, que sí se me hace como un capítulo que definitivamente no esperaba. Entonces sí fue como algo que creo que fue ese capítulo que dije, tengo que verla toda. Hay algo con el personaje de Aang y de Zuko y ya no cuenta como spoiler, aquí hablamos tranquilamente de toda la caricatura y es siempre una dualidad. En la primera temporada, en la segunda nos empezaron a mostrar un Zuko que empezó a tener su camino propio y en la tercera se unieron. ¿Cómo ves esas polaridades entre Zuko y Aang? Porque Zuko es un personaje que estaba lleno de mucho rencor, de mucha ira, luego empezó a disminuir su ira. Aang era un personaje que estaba lleno de miedo y empezó a disminuir su miedo, y ya en la tercera temporada ambos empezaron a reforzar la confianza no solamente en sus compañeros, en el grupo como tal, sino en ellos mismos. Sí, como dices, es como muy interesante porque a final de cuentas, a pesar de que Aang, pues para cuando se dan como los sucesos de la caricatura, tiene no sé cuántos años, tiene 80 y tantos o 100 años, no me acuerdo cuántos años tiene Aang. 112. Sí, ¿cuánto? 112. Él tiene 12 años y se perdió 100 años. O sea, no recuerdo si se perdió 100 años así exactitos, ¿eh? Bueno, yo, como tú me dijiste, vamos a hablar de Avatar, yo me la repetí.
Está Súper, fresca en mi memoria. súper. O sea, ambos realmente eran mentes muy jóvenes, ¿no? O sea, más allá de la Ujú, edad, eran mentes muy jóvenes que apenas están como descubriendo su camino en este mundo que, pues vaya, está como regido por adultos, que también es como algo muy ujú, interesante porque como que ambos como que llegan a la idea, los adultos lo están haciendo mal. O sea, hay algo que nosotros, las personas jóvenes, tenemos que corregir. Y eso, ujú. pues, o sea, se me hace muy padre cómo lo van abordando tanto con Ang como con Zuko, ¿no? Que realmente son dos personas muy inmaduras todavía, pero justamente tiene, o sea, a lo largo de las temporadas los ves crecer y sobre todo creo que se siente como algo orgánico. O sea, Ujú, no, o sea, porque es muy interesante ver que Zuko al principio es como casi casi malo estereotípico ujú. de caricatura de sábados por la mañana y termina siendo mucho más que eso. Pero no es como de la noche a la mañana, sino que sí ves un proceso en el cual avanza, retrocede, o sea, así como que su crecimiento no es como continuo, ¿no? Es como da pasos hacia adelante, da pasos hacia atrás, se equivoca, vuelve a ir hacia adelante, vuelve a ir hacia atrás, y al final creo que eso es como lo que es muy bonito como de la caricatura, que al final sí ves un crecimiento genuino, que es un crecimiento más similar al que tenemos las personas reales, ¿no? Que no es como hacia Claro. adelante, sino es adelante y atrás. Es verdad, sobre todo porque Zuko tiene un gran desarrollo a lo largo de toda la serie, pero hay algo muy importante y es que el resto de los personajes, como lo es Sokka, como lo es Katara, como lo es Toph, nos muestran cómo estos personajes también tienen ciertas ambivalencias emocionales. Y Zuko es tal vez la cara de la mayor ambivalencia emocional porque es el que está en el bando de los malos que pasa al bando de los buenos, entre comillas, mientras que Katara, Sokka y Toph y Aang en este caso siempre han estado en el bando de los buenos, Azula siempre estuvo en el bando de los malos, pero eran personajes muy complejos, eran personajes que retrataban la adolescencia, retrataban lo que era tener rabia, lo que era tener tristeza por la pérdida de un ser querido, que era la confusión, el deseo por la libertad, el deseo por pertenecer, el deseo por ser reconocido. Y creo que hay algo muy bonito en, en que hayan escogido retratar a adolescentes y fue cómo estos personajes mayores también hacían una parte de maestros, como lo pudo ser en este caso, hablando de Zuko principalmente, como fue el tío Iroh. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la figura del tío Iroh que era tan diferente al padre biológico de Zuko? Sí, justamente también como dices, me gusta mucho esto que mencionas de retratar la adolescencia y estos momentos en los cuales todo mundo puede como caer como en ciertas ideas que no son correctas y todo. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Katara, que Katara siempre fue Ujú, como presentada como este personaje como, según esto, muy maduro, como muy centrado, muy consciente, pero también hay una parte de la historia en la cual Katara siente mucha rabia y quiere ujú, justamente una venganza muy violenta en contra de algunas personas. Entonces también tiene estos momentos que sí, o sea, no es un personaje así como sin fallas. Lo mismo con Sokka, ¿no? Que de repente tiene como ciertas ideas como medio machistas y después como va aprendiendo también como a dejarlas ir. Y también es importante mencionar esto que dices, ¿no? De que también hay ciertos adultos que también se convierten en sus guías, ¿no? Que en este ujú. caso es como la Sociedad del Loto Blanco, que sí tiene como varios miembros que se convirtieron como en guías de estos personajes. Y bueno, creo que también ahí nos habla como de cómo es ejercer la paternidad, de cómo Zuko tiene dos figuras paternales muy diferentes. Una a través de Osai, que lo Ujú, trata pues, con rudeza, con desprecio, con violencia, y otra figura paterna en el tío Airo, ¿no? Que justamente es alguien que lo quiere, que lo entiende, ujú, que sabe perdonar también, ¿no? Porque hay un momento en el cual, es un momento muy triste en el que Zuko traiciona a Airo. ujú. Y Airo, pues obviamente sí se siente mal, pero de todas maneras sí, sí logra perdonar a Zuko por sus errores porque entiende que está creciendo. Claro, y hay algo muy importante en esto.
y ya en el podcast lo hemos hablado varias veces, y es la importancia de los roles paternales en la vida de muchos de nuestros personajes y en nuestra vida cotidiana. Y cómo muchas veces los niños o los adolescentes o nuestros propios hijos o nuestros propios hermanos van llevando ese conocimiento que nosotros les vamos transmitiendo. Entonces, por ejemplo, tal vez si Zuko no hubiera tenido a Iroh, tal vez hubiera sido un villano de caricatura más. Y a diferencia, por ejemplo, de Azula, que Azula solamente recibió el conocimiento de su padre y por eso se terminó convirtiendo tal vez en la villana principal de la segunda temporada y parte de la tercera. Y es la importancia que tienen los padres en el conocimiento que le transmiten a sus hijos, porque es que los padres son el primer acercamiento al mundo exterior de los hijos. Sí, justamente, o sea, como dices, creo que ahí en Azula y Zuko se ve muy bien la diferencia, ¿no? Cómo Azula realmente vivió como toda su vida, pues bueno, recibiendo como la información y las enseñanzas y el cariño de su padre, y Zuko sí tuvo al tío Iroh, que fue realmente, sí, o sea, es muy cierto, sin el tío Iroh, realmente Zuko hubiera terminado en otro lugar completamente diferente, y la historia hubiera terminado en otro lugar completamente diferente. Yo creo que ni siquiera hubieran podido vencer a Ozai si no fuera por Zuko y por el tío Iroh, ¿no? Hay algo incluso muy bonito en la parte de querer derrotar a Ozai, y es que Aang no quiere acabar con su vida, sino que quiere buscar otra alternativa. Es interesante porque es la visión de un niño de 12 años, un adolescente de 12 años, cómo tener que enfrentarse con una decisión tan difícil. Y la toma de decisiones, si de por sí para nosotros como adultos es difícil, ahora para unos adolescentes es bastante cuestionable, cómo muchas veces les pedimos a los adolescentes que escojan y decidan como si fueran adultos. Y en esta serie nos mostraron que a veces incluso los adolescentes tienen un poco más de sabiduría o un poco más de quietud a la hora de tomar decisiones, a diferencia de nosotros. Sí, fíjate que también es muy interesante porque cuando Aang busca consejo así de qué hago con Ozai, todo mundo, o sea, sus avatares, los avatars del pasado, todo el mundo le dijo, échatelo, así como, no, sí, mátalo, es que hay que cortarse, y es como, no, Ozai no vale la pena. Todo el mundo le dijo eso, y él sí buscó como una manera diferente de hacer las cosas, que, como dices, sí, hay como cierta sabiduría también como en la juventud, ¿no? Y tal vez esta sabiduría, no sé, quizás viene como del hecho de tener como menos sesgos, menos vicios a la hora de tomar decisiones, como que tal vez con la edad uno comienza a ser un poco más, menos optimista, un poco más cínico con la vida. Tal vez estas ideas como que se van permeando como en la manera en la que tomamos las decisiones, y por eso Aang fue capaz de encontrar como una salida que incluso los avatars del pasado pues no vieron, ¿no? Es verdad, sobre todo porque ahora no solamente con Aang, sino con Sokka, que Sokka, siendo también un adolescente tan pequeño, fue capaz de ver cosas que, por ejemplo, su padre no fue capaz de ver, y crear un golpe contra la Nación del Fuego que tal vez ningún otro anciano o militar pudo haber visualizado, como por ejemplo Sokka lo pudo haber hecho. Y entonces está una referencia entre Sokka y una referencia entre Aang de, bueno, es que también hay que buscar otras alternativas, no polarizar siempre nuestras decisiones y polarizar siempre nuestro pensamiento, porque hay la posibilidad de hacer el menor daño posible o tener mejores expectativas o tener mejores resultados si vemos el panorama completo. Sí, y es que fíjate que Sokka además creo que tenía como un tipo de inteligencia muy particular. O sea, Sokka era muy inteligente, pero era como de este tipo como de inteligencia como creativa. O sea, no era como una persona. Yo no considero que Sokka haya sido alguien particularmente sabio, sino más bien
tenía como esta como inteligencia lateral, ¿no? O sea, Ujú, como que era muy bueno encontrando soluciones alternas, ¿no? Soluciones que ujú. nadie más veía, que requerían como mucha más como creatividad y esta habilidad, que es una gran habilidad de pensar como fuera de la caja. Y me gustó mucho que le dieran a Sokka eso, porque Sokka era el único que no era un bender, ¿no? Como un Ujú, maestro, como que todos tenían como, bueno, Katara pues era la del agua, Ángel del aire, Toph la tierra, Zuko el fuego, y ujú. Sokka estaba como ahí volando, pero justamente creo que sí lo hicieron un personaje importante también. Exacto, o sea, es algo muy bonito del equipo era todos somos importantes y y volvemos a Zuko, es que la serie realmente está muy bien elaborada para que entendamos a todos los personajes desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Y algo que le pasaba mucho a Zuko era eso, querer encontrar un lugar en el mundo, querer encontrar a alguien que lo reconociera. Y Sokka se encontró con un grupo que lo reconoció a pesar de no ser un maestro de ningún elemento. Sí, creo Y que todos, como dices, ujú, son como, tienen como también como, son como los outsiders, ¿no? Como los que están como fuera y como dices, ¿no? Como encontraron ahí un grupo en el cual encajaban todos. Toph también era alguien similar. exacto, Toph, hay algo muy bonito de Toph, y es que yo voy a decir mucho algo muy bonito porque realmente esta serie es muy linda, y era no ver con los ojos porque pues es ciega, pero sí ver más allá de lo que se ve, ver, ella se enfocaba mucho en los topos y era no solamente ver, sino sentir. Y es que se nos olvidó a nosotros como adultos sentir la conexión con el otro, sentir el afecto del otro, sentir el entorno, sentir el ambiente, no solamente sentir y conectarme con el otro, sino conectarme también conmigo mismo y con el ambiente que me rodea, con el espacio que me rodea. Sí, son habilidades que Toph tenía que también la hacían como muy interesante. Y también creo que era Ujú, como muy adelantada como a la época en el sentido como de la representación, de que sí tenías ujú, como personas como de distintos contextos, que algunas tenían como ciertas discapacidades, que ujú. algunos, o sea, como que todos tenían como este punto que, o sea, sí siento que era como adelantada como algo a su época, ¿no? Sí, sí, porque es una serie, creo que del 2007 y no, los temas de inclusión no estaban tan latentes en ese momento y Avatar los puso de forma que realmente no se sentía extraño, o sea, se veía como una particularidad y se sentía gracioso, porque incluso viéndomelo en algunas ocasiones, mi novio se veía los capítulos conmigo, me decía es que es un humor muy absurdo, pero un humor muy absurdo que gusta, que realmente lo hace reír porque es un humor, pero no absurdo como algo malo, sino como algo que es fácil para entenderlo todos. Y Toph se llevaba muchos de esos momentos de humor absurdo que Sí. realmente nos hacía reír mucho. O sea, era como, creo que en el último capítulo, Sokka hizo un cuadro y todos empezaron a decirle, pero ¿por qué me veo así? ¿Por qué me veo así? Y todo lo único que dice es, para mí todos se ven bien. Y Sí. todos se despiden en risas y es como que ey, es un humor muy chévere porque lo puede entender tanto las personas más pequeñas como los adultos sin ser malo. Es un humor bastante bueno y es darle al personaje, a un personaje que tiene una limitación, no necesariamente algo como una historia trágica, sino también darle tintes desde el humor, tintes eh, desde el positivismo, desde la positividad, desde una visión más alternativa a lo que incluso estamos acostumbrados últimamente a ver, y es personajes que si tienen un rasgo distinto, tienen que ser trágicos. Toph no. Toph, al Sí, contrario, fue un personaje muy fuerte. sí, y muy divertido. Oye, Duda, ¿tu novio ya la había visto o es la primera vez que la veía? Era la primera vez que la veía. ¿Y la disfrutó desde el principio o realmente le costó trabajo agarrarla?
No, él la veía unos capitulitos salteados, o sea, yo llegaba a Ok. la casa y ponía el TV y me ponía a ver los capítulos. Y él a veces se sentaba a ver los cómics, pero me decía, pues que no está mal, está chévere la serie, y se sentaba a verla incluso, una vez me tocó explicarle toda la serie, porque me decía, pero, pero es un niño, y yo sí, pero es que estuvo perdido por 100 años, pero está ciega, yo sí, pero siente con los pies, porque hay algo, Avatar está muy bien hilado. Entonces hay momentos donde tú ves y te empiezas a preguntar qué está pasando, pero los capítulos no te hacen perder. Si ves un capítulo aparte, no te sientes perdido. Realmente te sientes conectado con lo que Sí. estás viendo y te despierta el interés de poder iniciarlo desde el principio. Sí, justamente te pregunto porque, por ejemplo, sí, varias personas como viéndola actualmente, y bueno, yo sí opino lo mismo, siento que, por ejemplo, al principio, creo que los primeros 15 episodios hasta la tormenta, puede ser la Ujú. primera temporada como algo lenta, como algo ya un poquito, se siente como un poquito vieja, un poquito así, pero ya después del capítulo 15 ya agarra súper bien. No sé si le pasa a los demás, yo he conocido como un par de personas que les pasó eso así de es que a ver si la quiero ver, pero es que no sé si es para mí, es que la verdad es que no me está gustando. Siempre le digo, espérate al 15, espérate al capítulo 15, espera. Y entonces ya siempre les hago como esa aclaración, ¿no? Porque al principio parece que es como puro humor, como así, como muy inocente, y tal vez piensas que es Ujú. una historia para, así, como para niños como más chiquitos, y ya después se va como por otro lado, sin perder este humor que tiene, porque incluso hasta los capítulos que son como muy crudos, también tienen como Ujú. cosas como de humor y aparte también tiene capítulos muy tristes, ¿no? Tiene momentos muy tristes la serie. ¿Cuál fue para ti el capítulo que te pareció como tal vez más impactante, más triste? Por ejemplo, sí hay muchos momentos que sí se me hace como el nudo en la garganta. Por Ujú. ejemplo, el de Aventuras en Ba Sing Se, cuando, Ujú. cuando este Airo ve, cuando va como a la tumba de su hijo. También, por ejemplo, cuando Zuko le pide disculpas a Airo, ese también se me Ujú. hizo como, y el final, creo que el final sí es como, o sea, pero es como de esta emoción, como muy, muy, como muy bonita de que todo terminó y sí, como que todo se resuelve bien y creo que esos tres momentos son los que se me hacen como más emotivos. Que te diré que también, por ejemplo, digo, saliéndonos un poquito, hay un motivo, hay un momento que también se me hace que está como a la altura de estos tres, si no es que para mí es como el mejor momento de todo Avatar, que es el final de la temporada 3 de Korra. Ujú. Ese también se me hace como de los, digo que Korra ya es como algo como un poquito aparte, para no salirnos, pero sí se me hacen como de los mejores momentos de Avatar. Pero Korra es al final y al cabo parte del universo de Avatar y es una extensión muy importante y creo que es, es muy gratificante ver qué pasó con ellos o al menos qué surgió después de todo lo que pasó en Avatar, en la leyenda de Aang. Porque es verlos ya grandes, por ejemplo, ya no está Airo, porque, por ejemplo, pues ciclo de la vida, ¿cierto? Pero cómo se termina manifestando de otras maneras, cómo se crearon otras familias, cómo se empezó a vivir entonces ya los cuatro elementos unificados, o bueno, las cuatro tierras unificadas. Y creo que es muy importante ver también ese paso de generaciones, porque eso fue lo que nos mostró Avatar al principio y fue cómo estas generaciones, cómo el resultado de las generaciones pasadas tienen que vivirlo estos chicos y ahora cómo es que lograron estos chicos van a tener y cómo lo están viviendo generaciones siguientes. Algo que pues al final y al cabo, teniendo en cuenta el clima político y social que estamos viviendo, es bastante diciente para una serie que si bien fue en el 2007 hoy en el 2025 y en toda lo que lleva en la década del 2020 o lo que va a tener la década del 2020 va a significar para nosotros.
Sí, y fíjate que ya que mencionas que todo es un ciclo, sí también, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que en Korra vemos que Aang, que es este personaje que piensas que no puede cometer ningún mal, pues te das Ujú, cuenta que, o sea, por ejemplo, en Korra te das cuenta que pues Aang no fue el mejor padre realmente, ¿no? Como que no sabía muy bien qué hacer como con sus hijos y sí los trataba como de maneras diferentes, ¿no? Que tenía como su favorito y tenía uno así como que medio le hacía el feíto por ahí. Y ujú, y creo que lo que me gusta tanto de este final de la tercera temporada de Korra es justamente ver de nuevo a Aang, bueno, que no es Aang, ¿no? Que es Jinora cuando la rapan y le ponen sus tatuajes, que se ve ujú. idéntico a Aang, como justamente, ¿no? Es como un ciclo que va como que va siguiendo como este ciclo. Y es un final muy, muy triste, ¿no? Porque a final de cuentas es cuando Korra se queda en la silla de ruedas. Ujú. Entonces, creo que es una franquicia que tiene una gran capacidad para hacernos reír, para hacernos llorar, para momentos muy emotivos, para momentos muy heroicos, para momentos de muchos errores y pues también momentos muy tristes, ¿no? Claro, y mira que hay algo muy interesante en cómo empiezan a describir que cada avatar tiene que pertenecer a un elemento diferente y cómo cada elemento se termina, por ejemplo, relacionando con algún aspecto de las personalidades. Entonces, por ejemplo, Tierra suele ser muy terco, entre comillas, como una debilidad, por así decirlo, pero como fortalezas que suelen ser muy determinados, suelen ser muy fuertes. El agua suele ser más fluida, pero de cierta manera, al ser tan fluida y al ser tan tan adaptable, por así decirlo, hace que a veces los de la tribu agua sean un poco más tranquilos, no sean tan voraces como lo puede llegar a ser, por ejemplo, una tribu fuego. Eso tiene la tribu fuego, que a veces pueden llegar a ser muy destructivos, pero que si se centran en el aspecto positivo, pueden ser personas que dan luz, que son guías, que dan calor, que dan vida, y como el elemento aire también lo que busca es posibilitar de cierta manera que haya un equilibrio entre los elementos. Y hay un capítulo muy interesante que es cuando Toph empieza a enseñarle a ser un maestro tierra y ella le dice, y Katara le dice como, hey, chicos, son dos elementos completamente diferentes. Tienen que entender que cada elemento tiene algo diferente, tiene un punto de vista diferente y como humanos también chocamos en algunas ocasiones sin entender de que es que cada quien tiene una característica que lo fortalece, que lo fomenta y que es algo bastante chévere y bastante interesante ir creciendo a través de esas diferencias. Sí, creo que, o sea, por ejemplo, al principio yo cuando veía la caricatura, como que cometí el error que muchos personajes en el universo de Avatar cometen, ¿no? Como que dicen, es que el Avatar es poderoso porque domina los cuatro elementos, ¿no? Entonces, como entre más elementos domina, pues es más poderoso Ujú, porque puede atacar con fuego, con tierra. O sea, pero no es así. O sea, realmente el verdadero poder del Avatar viene justamente del entendimiento de de los cuatro elementos, porque justamente no puede dominar un elemento hasta que no entiende la cultura y no ujú, entiende cómo es que se maneja cada uno de ellos. Entonces, por eso el avatar es como este líder político, religioso, y es tan poderoso porque a final de cuentas como que él entiende las necesidades de cada nación, y es por eso que es ujú. capaz de tomar como un juicio, pues que es como más justo regularmente, ¿no? Y eso es lo que es, o sea, creo que ese es el verdadero poder del Avatar, el entendimiento de todas las culturas. Que de hecho hasta Airo, hay un capítulo muy padre en el que Airo le está enseñando a redirigir el rayo a este Zuko y justamente le Ujú, explica, es que de cada cultura puedes aprender algo, ¿no? Y realmente esa técnica la aprendió como viendo a los maestros agua, que es lo que dice. Entonces justamente creo que es el conocer y entender a las otras culturas lo que da el verdadero
poder, ¿no? Del avatar. Es verdad. Giovanni, ya estamos llegando al final, que me gustaría preguntarte qué reflexión final sacas de Avatar como tal. Ay, pues fíjate que yo me quedo con esto que dije al final, que realmente que el verdadero poder y la sabiduría viene del entendimiento de las otras culturas. Porque algo que se me hace muy interesante es que hay varios puntos en la caricatura de Avatar en el cual te hablan de cómo un personaje entiende a otro. Por ejemplo, hay un capítulo en donde Aang va a la escuela de los niños de la Nación del Fuego y dice, ok, no son malvados, o sea, realmente yo consideraba que la Nación del Fuego era malvada, pero no, o sea, son personas como todos nosotros y tienen una cultura y se divierten y bailan. Y también, por ejemplo, Zuko, me encanta toda la segunda temporada, cómo visita el Reino Tierra y se da cuenta de todo lo que están viviendo y todo lo que están sufriendo a causa de la Nación del Fuego. Entonces, como que hay un viaje en el cual todos descubren que la empatía es como lo que es, o sea, es lo que deberíamos de procurar, ¿no? De procurar ser empáticos como con otras personas, con las situaciones de otras personas, y bueno, ser conscientes de cómo afectamos nosotros como todo este ecosistema. Entonces se me hace que todo eso en una caricatura, que aparte tiene un lore súper padre y que tiene personajes divertidos, historias interesantes, creo que por eso Avatar es como, o sea, es una franquicia tan querida por muchos. Creo que es una franquicia que no han explotado mucho. Creo que sí les hace falta como sacar más cosas del universo de Avatar, porque de repente que tienen como, bueno, que a lo mejor un cómic o a lo mejor un juego de cartas o algo así, pero realmente sí hace falta que expandan como pues, a través de películas, de otras series. Creo que es un universo que tiene muchísimo potencial. Es verdad, sobre todo porque las enseñanzas que tiene cada capítulo, es que cada capítulo son tan ricas y nos permiten reflexionar sobre incluso momentos de nuestras vidas que sobre si le das la oportunidad completo a la leyenda de Aang y a la leyenda de Korra, uno se termina enamorando de ese universo. Y si ya uno se permite ir a conocer otros productos de Avatar, creo que hace un viaje muy interesante, hace un viaje personal muy interesante y un viaje incluso social, porque empezamos a tratar lo que tú dices, de ser empáticos con el otro. Sí. Giovanni, y ahí, muchísimas gracias. Dime. Y ahí, nada más algo para cerrar. Sí mencionaría que ojalá la gente le diera más oportunidad a la leyenda de Korra. Creo que fue como recibió mucho hate en su momento. Si la vuelves a ver, creo que ha envejecido muy bien. Creo que incluso se forma un balance entre la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, porque las virtudes que tiene Aang son deficiencias de Korra, y las virtudes que tiene Korra son deficiencias de Aang. Y esto sucede incluso en la historia, ¿no? Porque de repente me gusta mucho la leyenda de Aang, los personajes se me hacen mejores, los de la leyenda de Aang, pero el mundo que presenta la leyenda de Korra se me hace mejor que el de Aang. Es como un tema como muy político, muy social, o sea, creo que son productos que se complementan muy bien, entonces para que la gente le dé una checada, ¿no? Perfecto. Gianni, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Cuéntanos en dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales, qué proyectos tienes actualmente para que la gente de Tus Dementes también vaya y cheque tus redes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme. A mí me encuentran en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook como El Monitor Geek. Por ahí subo videoensayos acerca de varios temas. En YouTube son videos largos, en las otras redes son videos como más cortitos de temas variados. Entonces, pues bueno, ahí me encuentran en todas esas redes. Listo, perfecto. Chicos, les agradezco demasiado a los que estuvieron en la transmisión, a los que van a vernos también en diferido. Y por el momento, este es el último capítulo de la temporada, de nuestra primera temporada de Tus Dementes. Si quieren, vayan, revisen todo lo que tenemos. Tenemos a Coraje el Perro Cobarde, tenemos a unos análisis sobre Rick y Morty, sobre Harley Quinn, tenemos análisis, el último de Kimetsu no Yaiba, tenemos también análisis de
Sailor Moon, entonces para que vayan, chequen todo lo que tenemos y estamos avisándoles prontamente cuando volvemos. Nos vamos a dar un descansito de un tiempito cortitico, pero para traerles mucho más contenido. Giovanni, nuevamente muchísimas gracias y invitadísimo cuando quieras volver. Muchísimas gracias a ti por invitarme y estuvo muy buena la plática. Chaito. Adiós.